Bueno, clase, la primera clase de lo que es farmacología 3 nosotros estuvimos hablando de la parte de lo que es, o de lo que son las vacunas. Y estuvimos practicando también la forma en cargar la jeringa y también estuvimos hablando o estuvimos practicando cómo se aplica, ¿verdad? Depende de la administración, ya sea intramuscular, subcutánea, intradérmica, entonces nosotros fuimos practicando, ¿verdad? Vimos que hay distintos tipos de ángulos para los distintos tipos de aplicación. Ahora en esta clase nosotros vamos a ver un poco lo que es la farmacología endocrina. También nosotros en lo que era farmacología uno y 2 nosotros estuvimos hablando de la farmacología, ¿verdad? De varios sistemas, como por ejemplo hablamos de lo que es el sistema respiratorio, el sistema o el aparato gastrointestinal, hablamos del medio interno, y ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el sistema endocrino, ¿verdad? La farmacología endocrina. ¿Qué es el sistema endocrino? Entonces, el sistema endocrino es una red compleja de glándulas que producen y liberan hormonas. Nosotros tenemos que saber que hay dos tipos de glándulas. Están las glándulas exócrinas y las glándulas endócrinas. Las glándulas exócrinas son las famosas glándulas que generan, por ejemplo, saliva, el sudor, ya sea ahí las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales. Y luego están las glándulas endocrinas, que son las glándulas que secretan hormonas, que son sustancias que participan dentro de nuestro cuerpo, son mensajeros químicos, ¿verdad? Que viajan a través de lo que es el torrente sanguíneo y la función que tienen estas hormonas es regular una amplia gama, ¿verdad? De funciones corporales. Entre las funciones que, entre las funciones, ¿verdad? Que regulan las hormonas, crecimiento, el desarrollo de órganos, el metabolismo en sí, el metabolismo nosotros hablamos de la forma en que el cuerpo obtiene la energía a través de los alimentos. Lo que es la reproducción, está el estado de ánimo, el sueño, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el equilibrio ya sea de los líquidos y electrolitos y también un poco lo que es la respuesta al estrés. ¿Cuáles son los componentes del sistema endocrino? Tenemos varias glándulas, entre ellas las más importantes están la hipófisis, la tiroides, la famosa tiroides y la glándula paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos. Los componentes, está el hipotálamo, que en el cerebro controla la hipófisis y muchas funciones autónomas. Luego está la hipófisis, que también se le conoce como glándula pituitaria, que está en la base del cerebro también. Generalmente se le conoce como glándula maestra porque es una glándula que regula la función de otras glándulas otra vez. Luego está la glándula tiroides que está en el cuello, que controla lo que es el metabolismo, las glándulas tiroideas, las famosas T3 y T4, son hormonas que regulan todo lo que es el metabolismo, ¿verdad? Para saber si nosotros tenemos un metabolismo acelerado, un metabolismo normal, un metabolismo disminuido. Entonces, para eso sirve lo que son las hormonas tiroideas. Luego está la glándula paratiroides, que son cuatro pequeñas glándulas que están detrás mismo, pegado a lo que es la glándula tiroides y regulan un poco lo que es el calcio en la sangre. Luego están las glándulas suprarrenales, que son glándulas que están encima de los riñones y que producen hormonas que regulan un poco lo que es el estrés, el equilibrio de la sal y el agua y algunas hormonas sexuales. Luego está el páncreas, que está detrás de lo que es el estómago, produce insulina y glucagón, que son dos hormonas que regulan un poco lo que es el azúcar en la sangre, ya sea aumentando o disminuyendo dependiendo de la necesidad que está teniendo una persona. Luego están los ovarios en las mujeres, que se encuentran en la pelvis y producen estrógeno y progesterona. Y los testículos en los hombres, que están en el escroto, producen la testosterona. Y la glándula pineal, que también se encuentra dentro de lo que es el cerebro y produce melatonina, que es una hormona que es la que regula justamente el sueño.
¿Cuáles son los fármacos utilizados para el tratamiento de de algunas enfermedades metabólicas? Y para eso tenemos que ir hablando de algunas enfermedades metabólicas. Y la primera de la que vamos a hablar es la diabetes. La diabetes es una enfermedad, un trastorno metabólico crónico, en donde nosotros, ¿qué es lo que tenemos aumentado? La glucosa, ¿verdad? La glucosa en la sangre. Y se puede deber a distintos problemas, ya sea a un consumo excesivo de alimentos, a una producción inadecuada de lo que es la insulina o a producir insulina que a nosotros no nos está haciendo, no está funcionando bien, ¿verdad? La hormona, o sea, la insulina es una hormona producida por el páncreas justamente que permite que la glucosa entre dentro de las células para que se pueda utilizar como energía. Sin insulina nosotros vamos a consumir los alimentos y no vamos a poder utilizarlo y va a ir aumentando y aumentando y aumentando cada vez más dentro de lo que es nuestra sangre, ¿verdad? Es como la acción de la insulina es como una llave. Se va la insulina, se va a los receptores de las distintas células del cuerpo, se va, se une a ese receptor, se abre ese receptor y ahí recién puede entrar la glucosa, ¿verdad? Y hay tres tipos de diabetes. Está la diabetes de tipo uno, que es la famosa diabetes insulino dependiente, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional, que es una diabetes que se genera en el embarazo. Los niveles de glucosa de una persona sin diabetes en ayunas generalmente tiene que oscilar entre 70 a 100 miligramos por decilitro. Eso sería en ayunas, y postprandial significa 2 horas después de haber comido algo la glucosa tiene que estar inferior a 140 miligramos por decilitros. Una persona que tiene prediabetes, que tiene ya los valores un poco aumentados de glucosa, pero todavía no es tanto como para llamarla diabetes y también es reversible todavía en este estadio. En ayunas oscila entre 100 a 125 miligramos por decilitro en ayunas y postprandial entre 140 a 199. Y una persona con diabetes ya tiene más de 126 miligramos por decilitro su glucosa en ayunas, y postprandial eh, tiene más de 200 miligramos por decilitro. Por eso hay que hacerse bien los estudios, ¿verdad? Uno tiene que saber en qué condiciones se está haciendo los estudios, porque si una persona no ayunó y se va y se hace esos estudios y dice y supuestamente dice que estaba en ayunas y le sale 130, por así decirlo, eh, tranquilamente entra dentro de lo que es un rango normal sin diabetes, si es que comió algo, ¿verdad? Pero por eso tiene que ser bien sincero la persona, ¿verdad? Y tiene que hacerse de forma correcta, ¿verdad? Porque si no, va a tener un diagnóstico equivocado, un diagnóstico erróneo, ¿verdad? Los tipos de diabetes, como les dije, está el tipo uno, que es la diabetes insulino dependiente, que tiene un origen autoinmune. Hay una destrucción de las células beta del páncreas. Las células beta son las células encargadas de producir la insulina. Cuando hablamos nosotros de una destrucción autoinmune, quiere decir que nuestro propio organismo es el que está atacando las células y está destruyendo estas células. Y cuanto menos células beta tenemos, menos insulina podemos producir. Entonces, por eso es una enfermedad que se genera principalmente en la adolescencia o en la niñez, y se genera una deficiencia al comienzo y luego ya una deficiencia absoluta de lo que es la insulina. Generalmente el inicio es en la infancia o en la adolescencia, también puede ocurrir en los adultos, porque hay enfermedades virales que pueden desencadenar, ¿verdad?, este tipo de enfermedad. Y el tratamiento de lo que es la diabetes de tipo uno ya son las inyecciones de insulina, porque hay una deficiencia de insulina, un déficit o una nula producción de insulina, entonces nosotros tenemos que compensar eso con una insulina exógena. Luego está la diabetes de tipo 2, que la causa generalmente es la resistencia a la insulina. Las células ya no responden correctamente o eficazmente a lo que es la insulina,
y con el tiempo genera una producción insuficiente de insulina por el páncreas. Tiene su componente, lo que es su origen de lo que es el estilo de vida. Una persona que consume mucha o tiene una mala alimentación, obviamente eso le hace trabajar el doble al páncreas para producir y producir y producir insulina para compensar toda esa glucosa que está ingresando dentro del cuerpo, y eso va a llegar un momento que al páncreas le va a afectar, ya le va a forzar, ya no va a poder producir la insulina necesaria para compensar, ¿verdad? Esa ingesta que tenemos diariamente, y eso va a hacer, ¿verdad? Que los niveles de glucosa vayan aumentando, aumentando, y nos genera a nosotros lo que es la diabetes. El tratamiento inicialmente se maneja con la dieta, cuando no es demasiado, cuando no es demasiado notorio lo que es el aumento de la glucosa, se puede manejar o controlar con la dieta y el ejercicio, pero también la mayoría de las personas ya requieren algún tipo de medicamento hipoglicemiante, un medicamento oral, y en todo caso también se puede administrar la insulina. Y luego está la diabetes gestacional, que es la causa en sí de lo que es la diabetes gestacional. Al comienzo es fisiológico, o sea, es un proceso fisiológico. ¿Por qué? Porque aumentan los niveles de glucosa en la sangre de la madre, porque esa glucosa también tiene que estar disponible para la criatura, solamente que no tiene que aumentar demasiado. Generalmente ese aumento de glucosa en la sangre desaparece luego lo que es el parto, pero si aumentó demasiado, si una persona realmente desarrolló, una madre desarrolló diabetes gestacional, tiene una tendencia o tiene riesgo, ¿verdad?, de poder padecer en un futuro, ¿verdad?, ya sea diabetes de tipo 2, también la criatura tiene un riesgo de padecer. Los síntomas comunes de lo que es la diabetes varían un poco, ¿verdad?, de persona en persona, dependiendo mucho de los niveles de glucosa que uno tenga en sangre, pero algunos de ellos, los más comunes, son la poliuria, que es el aumento de la frecuencia urinaria, especialmente a la noche, porque hay, obviamente, cuando nosotros tenemos un aumento de glucosa en la sangre, nosotros tenemos una tendencia a querer tomar más líquido para poder diluir un poco, ¿verdad? Esa, ese aumento de glucosa, ese aumento de soluto que tenemos dentro de la sangre, y ese aumento, ¿verdad?, de líquidos que nosotros estamos ingiriendo, obviamente, a nosotros nos va a generar más ganas de poder de ir a orinar, ¿verdad? Luego está la polidipsia, como les dije, es la sed excesiva, para poder diluir un poco de ese aumento de glucosa, ¿verdad?, que tenemos en la sangre. La polifagia es el aumento del apetito. ¿Por qué aumento del apetito? Porque si nosotros tenemos eh, diabetes, nosotros obviamente, nosotros tenemos un exceso de glucosa, pero nosotros esa glucosa no podemos estar utilizando, o sea, no está entrando dentro de nuestras células. Y si no entra dentro de las células, es como si fuera que nuestras células no tienen el combustible necesario para poder realizar todas sus funciones. Entonces manda señales a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, y le dice que, mira, no tenemos energía. Entonces eso a nosotros nos da esa sensación o ese aumento. Las células no pueden utilizar, obviamente, la glucosa que está circulando. Entonces nosotros cansados, la visión borrosa por el aumento de lo que es la viscosidad de la sangre por el aumento de la glucosa. La pérdida de peso, ¿eso por qué? Porque generalmente al no poder utilizar nosotros la glucosa en la sangre, nuestro cuerpo tiene que buscar algún lado, algún combustible, alguna fuente de energía. Entonces la principal fuente de energía que encuentra son las grasas, y empieza a degradar grasa para poder conseguir la energía necesaria. El aumento de infecciones, eso debido a la mala circulación que vamos a estar teniendo, la lentitud de la cicatrización de heridas también, la mala circulación de la sangre, el hormigueo o entumecimiento también de las manos, todo eso debido a la mala circulación de la sangre. Los hipoglicemiantes orales de insulina. El objetivo del tratamiento farmacológico de la diabetes es mantener los niveles de glucosa en la sangre lo más cercano al rango normal para prevenir o retrasar todas esas complicaciones que podemos llegar a tener.
Y el más común, el que más conocemos, seguro que alguna vez escuchamos, es la metformina, que reduce la producción de la glucosa por el hígado y también mejora un poco lo que es la insulina. Las sulfonilureas también se utilizan, que estimulan al páncreas a liberar más insulina, las glinidas, que estimulan también la liberación rápida de lo que es la insulina. Eh, Luego están los inhibidores, la DPP4, ¿verdad? Que aumentan las hormonas que estimulan la insulina y frenan lo que es el glucagón. El glucagón es una hormona que tiene una función inversa a la insulina, el glucagón niveles de sangre, generalmente en situaciones de estrés. Entonces se libera el glucagón para que pueda circular más glucosa en la sangre y para que pueda estar más disponible en el caso de alguna acción que tenga que hacer una persona cuando esté en una situación de estrés. Luego está la insulina. La insulina es el principal tratamiento para la diabetes de tipo uno, que habíamos dicho que cuando tenemos diabetes de tipo uno nosotros tenemos una destrucción de las células beta pancreáticas, entonces tenemos una producción escasa o nula de lo que es la insulina. Entonces nosotros tenemos que compensar o tenemos que administrarnos esta insulina para poder compensar esa falta, ¿verdad? El mecanismo de acción de la insulina exógena es el reemplazo o complementar un poco así la insulina endógena que nosotros estamos produciendo, y eso va a facilitar un poco lo que es la entrada de la glucosa a las células y para que se pueda utilizar, ¿verdad? Disminuyendo así los niveles de glucosa en sangre, disminuyendo así los síntomas de lo que es el aumento de la glucosa en la sangre. Hay distintos tipos de insulina, están las insulinas de acción rápida, esas son las insulinas que se administran a una persona antes de cada comida. eh, Generalmente actúan a partir de los días 15 minutos y la duración es de 3 a 4 horas. Luego está la insulina regular, que también actúan o comienzan su efecto a partir de las 30 a 60 minutos. La insulina de acción intermedia empieza recién su efecto 1 o 2 horas, y luego está la insulina de acción lenta o prolongada, que generalmente su efecto comienza a las 2 o 3 horas y puede llegar a durar de 20 a 24 horas. Es la insulina que todos los días una persona se aplica eh, para hacer como si fuera que es la insulina basal que tiene una persona sin ninguna necesidad de comer nada. Y luego se va aplicando las insulinas, ya sea de acción rápida, regular o intermedia, dependiendo de las comidas que va a hacer. Luego están las hiperlipidemias. ¿Qué son las hiperlipidemias? Se refieren a los niveles anormales y niveles altos de lípidos. Cuando hablamos de lípidos, hablamos de grasas. En lo que es la sangre. Un ratito. Los lípidos, los principales lípidos comprenden el colesterol y triglicéridos. Y hay distintas causas, ¿verdad? O distintas enfermedades, algún tipo de estilo de vida que puede llegar a generar en nosotros algún tipo de hiperlipidemia. La clasificación está la hipercolesterolemia, son niveles altos de colesterol, la hipertrigliceridemia, que son niveles altos de triglicéridos, y la hiperlipidemia mixta, que ya son niveles altos tanto de colesterol como de triglicéridos. Un momentito. Los fármacos hipolipemiantes, el mecanismo de acción. Los fármacos hipolipemiantes son medicamentos que ayudan a reducir los niveles de los lípidos, los niveles de las grasas, y así disminuir todas las complicaciones cardiovasculares principalmente que actúan a través de distintos mecanismos. Un ratito, porque está por terminar esta reunión. Voy a cerrar esta reunión. Vamos a descansar 5 minutitos y después ya les espero en el otro enlace, ¿sí? Dale, profe.